Hola chicos, vamos a continuar con los ejemplos de aplicación de los teoremas del seno y del coseno. En el punto 10 de ejemplo nos están diciendo que hay un triángulo donde el lado A vale 8 metros, el lado B vale 10 metros y el lado C vale 15 metros. Dibujamos un triángulo ABC y sabemos, por ejemplo, que 8 metros, o sea, el lado A, es el cateto opuesto al ángulo A. Que 10 metros, que es el lado B, es opuesto al ángulo B. Y que 15 metros, que es el lado C, es el opuesto al ángulo C. En este caso particular, pues no podemos utilizar el teorema de los senos. Aquí lo hicimos a un ladito para comprobar que no se puede utilizar, porque nos diría que 8, o sea que A es al seno de A, que no lo tenemos, es igual a B, que es 10 metros, sobre el seno de B, y que es igual a 15 metros sobre el seno de C. Si analizamos esta doble igualdad, si tomamos las dos primeras partes, vemos que no podríamos calcular ni A ni B, porque hay dos incógnitas. Si tomamos la última expresión, esta, vemos que también tendríamos otra vez dos incógnitas. Y si tomamos la primera y la última, pues sería lo mismo porque tenemos dos incógnitas también, A y C. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar el teorema de los cosenos y vamos a hallar, nos sirve para hallar los ángulos. Vamos a suponer que vamos a utilizar el teorema de los cosenos aplicados para el lado A. Entonces sería A al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, sería igual a 15 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 veces 10 por 15 por el coseno de A, por el coseno del ángulo opuesto a 8. Esta expresión que está aquí negativa la vamos a pasar para el otro lado y nos devolvemos con el 8 y despejamos y nos quedaría que el coseno de A entonces sería 15 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado sobre 2 por 10 por 15. Toda esta expresión que está aquí nos da 0,87. Entonces A, el ángulo A, sería el coseno a la menos 1 de esa expresión que nos da 0,87. El ángulo A resulta ser entonces de 29 grados 32 minutos 29 segundos. Ya teniendo un ángulo, pues podemos utilizar, si tenemos el ángulo A, podríamos utilizar el teorema de los senos para hallar, por ejemplo, B, o si hacemos la última, podríamos utilizar para calcular C. Pero vamos a hacerlo aplicando el teorema de los cosenos, como hicimos al principio. Entonces, si vamos a calcular, por ejemplo, el ángulo C, sería que 15 al cuadrado sería 8 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 veces 10 por 8 por el coseno del ángulo opuesto a 15 metros, que sería C. Análogamente pasamos esta expresión que está aquí negativa al otro lado y nos devolvemos con el 15 y despejamos el coseno de C, sería 8 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 15 al cuadrado sobre 2 por 10 por 8. Luego C sería el coseno a la menos 1 de lo que da esta expresión aquí, que sería menos 0.38125. Entonces C daría 112 grados 24 minutos 40 segundos. El ángulo B que quedaría faltando, pues lo podemos hacer simplemente restando. Sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180, entonces quedaría 180 menos el ángulo A, que es 29, 32, 29, y menos el ángulo C, que es 112, 24 minutos 40 segundos, dándonos entonces que el ángulo B sería de 38 grados 2 minutos 51 segundos. Vamos a mirar el siguiente ejemplo, el 12. Dice, en un triángulo ABC el ángulo A vale 70 grados y los ángulos adyacentes y los lados, adyacentes miden B igual a 4 metros y C igual a raíz de 118 metros. Dice, hallar las funciones trigonométricas de los tres ángulos. Entonces construimos un triángulo ABC, como dice aquí
el ángulo A mide 70 grados y los lados adyacentes, o sea, los lados que están al lado de este o que forman el ángulo A, que son los adyacentes, sería uno de 4 metros y el otro de 118 metros. Podemos hallar las funciones de al menos de 70 grados porque las conocemos. Ojo que aquí, por no ser rectángulo, no podemos decir que el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, porque nosotros no, cateto opuesto, perdón, sobre hipotenusa, porque no es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos dar, podríamos saber matemáticamente o con una calculadora cuál sería el seno de 70, coseno de 70, etcétera. Entonces, pero primero más bien calculemos el lado que nos falta. Este lado utilizamos el teorema de los cosenos y sería que a a la 2 sería 4 al cuadrado más raíz de 118 al cuadrado menos 2 veces 4 por raíz de 118 por el coseno del ángulo opuesto a A, que sería 70 grados. Nos resulta entonces A sería de 10.21 metros. Ahora sí podemos utilizar el teorema, por ejemplo, de los senos y decir que 4 metros es al seno de B, como 10.21 es que el que acabamos de calcular, que esa es al seno de 70. Podemos calcular despejando seno de B, sería 4 por el seno de 70 sobre 10.21. B sería igual al seno a la menos 1 de ese 4 por el seno de 70 sobre 10.21. B daría 21 grados 36 minutos 4.75 segundos. Y el ángulo C pues lo podemos hacer por restando de 180 grados menos ese 70 que tengo desde el principio menos el que acabo de calcular, que es B, que es 21 grados 36 minutos menos 4.75 segundos. El ángulo C entonces nos daría de 88.23 minutos 55.25 segundos. Ya teniendo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ahora sí podemos hallar las funciones trigonométricas de cada uno con la calculadora, obviamente. Sería que tenemos el seno de 70, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, y podemos hallar para 70 grados. Luego podemos hallar, ya tenemos el de 21, que es el B. Podemos hallar el seno de B, el coseno de B, la tangente de B, la cotangente de B, secante de B y cosecante de B con su calculadora y hallamos todos sus valores. Y teniendo el ángulo C, que es de 88 grados 23 minutos 55.25 segundos, podemos hallar el seno de C, el coseno de C, la tangente de C, cotangente, la secante y la cosecante, obteniendo estos valores. Miremos el 14. El 14 nos dice que un observador mira los edificios E1 y E2, edificio E1 y E2, desde un tercer edificio E3, situado a 500 metros, ese 3 está situado a 500 metros de E1 y a 800 metros de E2. Es más fácil si es como si lo estuviéramos viendo por encima, digámoslo desde el aire. Tenemos el edificio 1, el edificio 2, el edificio 3 y tenemos respectivamente las distancias de E3 a E1 y de E2 a E3. Además dice que las visuales forman un ángulo de 132 grados. Entonces determinar la distancia que separa los edificios E1, E2, que sería D. Este es un problema directo de aplicación del teorema de los cosenos. Y diríamos que D al cuadrado sería 500 al cuadrado más 800 al cuadrado menos 2 veces 500 por 800 por el coseno del ángulo opuesto a D, que es lo que estoy buscando, que sería 132. Entonces D sería la raíz cuadrada de todo eso. D nos daría 1193,86 metros. El 16 dice: dos lados adyacentes de un paralelogramo se cortan en un ángulo de 35 grados 10 minutos y tienen longitudes de 3 centímetros y 8 centímetros. Determinar las longitudes de sus diagonales. Dibujamos un paralelogramo. Dice que dos lados adyacentes, o sea, uno
y otro pegados, se cortan con un ángulo de 35-10. Entonces dibujamos el ángulo de 35-10 entre esos dos lados, que son de 3 y 8 centímetros. Obviamente, por ser paralelogramo, sabemos que este otro lado de arriba vale 8 y que el opuesto a 3, este también valdría lo mismo. Por eso dice paralelogramo. Entonces me dicen determinar las longitudes de las diagonales. Entonces lo hemos pintado aquí con colores para verlo bien. Entonces voy a tomar, o vamos a tomar este primer triángulo de aquí, este primer triángulo pequeño, donde nos falta encontrar la diagonal que llamamos D1. Otra vez podemos utilizar el teorema de los cosenos, porque voy a buscar la diagonal, sé el ángulo opuesto y tengo los dos lados adyacentes. Entonces sería que D1 sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 veces 3 por 8 por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando, que sería D1, sería 35 grados 10. En este caso la diagonal 1 nos daría de 5,81 centímetros. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es 360 y sus ángulos opuestos son iguales. Quiere decir que si miramos ahora este triángulo de acá arriba, este mismo 35 grados 10, este es el ángulo de acá arriba, o podríamos decir más bien que como estos dos son iguales y estos dos son iguales, 2 teta, 2 veces teta, porque aquí sería teta y aquí también, 2 veces teta más 2 veces ese de 35 grados 10, que serían este ángulo y este, sería igual a los 360. Entonces 2 teta, despejando 2 tetas, sería 360 menos 2 veces 35 grados 10 minutos, que serían 70 grados 20 minutos. Entonces teta sería la diferencia de esos dos dividido entre 2, o sea que teta sería de 144 grados 50 minutos, o sea este ángulo que está aquí en azul. Vamos a analizar ahora el otro triángulo, que es este, donde la diagonal azul, la otra diagonal, la vamos a llamar D2. Y volvemos a utilizar el teorema de los cosenos, porque necesito esta diagonal, pero conozco el ángulo opuesto a ella, que es lo que acabamos de calcular, 144 grados 50, y sé que un lado mide 8 y el otro mide 3. Entonces la diagonal 2 sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 veces 3 por 8 por el coseno de 144,50 minutos, dándonos que la diagonal sería de 10,59 centímetros. Vamos a ver el 18 y dice lo siguiente: para subir una pequeña colina se dispone de un camino recto que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. El ángulo de elevación de un globo visto desde un punto P sobre el camino, o sea, vamos a analizar primero, tiene 55 grados. Entonces es una colina donde este ángulo con respecto al horizontal es 20 grados. Entonces todo el camino forma con la horizontal un ángulo de 20 grados. Dice que desde un punto P, vemos un globo con un ángulo de elevación de 55 grados. Desde un punto P sobre el camino vemos que ese ángulo de elevación es de 55, o sea, de P trazamos la horizontal. Recordemos que los ángulos de elevación son desde la visual o desde la horizontal hasta la línea en la cual desde P vemos el globo. Entonces todo este ángulo desde aquí hasta acá valdría los 55, que sería el ángulo de elevación. En el mismo instante, el ángulo de elevación desde otro punto, pero a 100 metros del primero, o sea que estamos subiendo, este punto que lo vamos a llamar Q, el ángulo de elevación para ver el globo sería desde la horizontal hasta la visual, que va hasta el globo, nos dice que son 61 grados. Entonces nos dicen
hallar las distancias que separa al globo de los dos puntos, o sea, lo que vamos a llamar aquí D1 y la distancia D2. En este caso hay dos posibilidades. Si los puntos están antes que el globo, digamos están a la izquierda del globo, o si el globo se encuentra entre los dos puntos. Son las dos opciones posibles. Entre los ángulos interiores del triángulo PQG son, los ángulos interiores serían estos que están en rojo, o sea, para poder resolver ese triángulo, sería que el ángulo en P, este ángulo P, el rojo, este de aquí, sería todos los 55 grados menos esos 20, o sea que sería de 35 grados. Este sería de 35 grados. Q sería igual a 180 grados, este ángulo Q de aquí sería 180 grados menos 61 grados menos 20, menos la suma de, menos la diferencia de estos dos. O sea, nos daría de 139. ¿Por qué 180? Porque nosotros sabemos que todo este ángulo desde aquí hasta acá es 180. Tendríamos que restarle los 61 y los 20. Entonces nos daría de 139. Porque 61 menos 20 me daría solamente este angulito de aquí, ¿no? Entonces sería todos los 180 menos la diferencia entre 61 y 20, que nos daría 139 grados. Y el ángulo G, pues obviamente por diferencia de ángulos serían los 180 menos el 35, que es el primero, y menos el 139, que es el segundo, dándonos que el ángulo G nos da 6 grados. Entonces ahora sí podemos aplicar, por ejemplo, el teorema de los senos para calcular esa distancia. La distancia 1 es al seno de 139, como por ejemplo 100 metros es al seno de 6 grados. Despejando, tenemos que D1 serían 627.63 metros. Ahora apliquémoslo para D2, vamos a hallar. D2 es al seno de 35 grados, que es este ángulo del opuesto, como 100 metros, otra vez 100 metros, es al seno de 6 grados. Despejando de 2, la distancia 2 nos daría 548.72 metros. La otra opción sería, la primera parte es exactamente igual, pero ahora el ángulo de elevación, que desde el punto Q me dicen que son 61, o sea, de la horizontal hacia la visual que hay entre Q y el globo, sería los 61 aquí. Tendríamos que calcular entonces los ángulos interiores del triángulo. Entonces el ángulo en P, este del triángulo PQG, este triángulo, sería este ángulo de aquí, es exactamente igual al anterior, se calcula igual, serían 55 menos 20, o sea, sigue siendo 35, pero el ángulo Q serían estos mismos 61 y estos dos ángulos, por ser opuestos por el vértice, son iguales. Entonces 61 más 20 nos daría 81. Entonces el ángulo G serían los 180 grados menos esos 35 menos estos 81, me daría que el ángulo G sería de 64 grados. Podemos utilizar entonces otra vez el teorema de los senos para esta alternativa, y sería que D1 es al seno de 81, como 100 metros sería al seno de 64. Despejando D1 sería igual a 109,84 metros. La distancia 2, esta sería D2 es al seno de 35, como los mismos 100 metros es al seno de 64. Despejando de 2 nos daría igual a 63,81 metros. Ambas alternativas son correctas. Simplemente son dos posibilidades que se pueden dar: que el globo esté a la derecha de los dos puntos, o mejor, que los puntos
se encuentren a la izquierda del globo, y la otra es que el globo esté entre los dos puntos. Se deja como discusión porque la alternativa de que el globo se encuentre antes que los puntos P y Q, o sea, que los puntos estuvieran a la derecha del globo, o sea, no sería posible, o sea, no habría solución para ese caso.